Buenos días. Continuamos con el canto de la oración y toca ahora la sección segunda del capítulo primero y único, que es el canto de la oración. Y la sección es la segunda. La sección segunda se llama la escalera de la oración. Dice: la oración no tiene principio ni fin. Es algo que nos lleva a ese lugar de abstracción donde uno desde aquí no entiende nada. La oración no tiene principio ni fin. Se imagina uno rezando un Padre Nuestro que no tiene principio ni fin y se vuelve uno loco. Y dice: es parte de la vida. Pero es parte de la vida con mayúscula y parte de la vida con minúscula. Porque es parte de esta vida y parte de la otra. Ayer decíamos que la oración era la manera de llegar a Dios y que era la manera de relacionarse con Él una vez que el tiempo ha acabado. Por eso no tiene fin. Porque la conversación con Dios no tiene fin. Y aquí en el mundo, aunque no hablamos con Dios, también estamos orando y estamos todo el rato orando. Ya lo vamos a ver. La oración no tiene fin, es parte de la vida, pero cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. No sé si esto es la escalera, pero ese es el desarrollo total. Pero cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo hasta que llega a una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios. Anda, una oración que no va dirigida a Dios. En su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez lo hace. Nos está hablando de una oración desconocida para nosotros y ni siquiera entraña creencia alguna en Él. En esos niveles la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia o escasez. Resulta que cuando deseamos que haga buen tiempo, estamos orando para que haga buen tiempo. Cuando deseamos que alguien escarmiente, estamos orando para que le ocurra algo, para que escarmiente. Estamos orando para... Tenemos una enfermedad y sin darnos cuenta, como queremos recuperarnos, estamos orando para recuperarnos. Orar se convierte en un simple deseo. Y por eso no necesita apelar a Dios. Nuestra mente tiene un conseguidor, que es el ego. Y es la mente la que lo consigue. Dice: estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Claro, si estás orando para aprobar unas oposiciones, estás diciendo que te sientes escaso y que con las oposiciones estarías mejor. Siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia, y un hijo de Dios que sepa quién es, jamás haría uso de ellas. Ya nos está diciendo que estamos bien despistados, que no sabemos lo que somos, porque estamos todo el tiempo pidiendo cosas, de una manera automática, como un movimiento de esta vida. Dice: nadie, pues, que esté seguro de su identidad, podría orar de esa manera. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. Y aquí nadie tiene certeza sobre su identidad, o no estaríamos aquí. Con lo cual estamos todo el tiempo pidiendo desde la escasez. La oración es tan continua como la vida, vuelve a decirlo. Todo el mundo ora sin cesar, ya estamos viendo. Pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que quieres. Anda, pues esto no lo entiendo. Pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que quieres. Pues yo estoy pidiendo que se me cure un cáncer y... Amiga, pero es que tú antes pediste tener el cáncer. Mientras no deshagas la petición de cáncer, no se te puede ir el cáncer. ¿Cómo se te va a ir el cáncer? Quitando la petición de cáncer.
perdonando la idea equivocada que hizo que tú pidieras el cáncer. ¿Y cómo puede ser eso posible? Pues, ¿qué quieres que te diga? Dime entonces cómo es posible el cáncer, porque Dios no lo creó. Y si Dios no lo creó, mira a ver si encuentras a alguien al lado tuyo, que no seas tú. Pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que quieres. La frase hay que pensársela, porque nosotros estamos pidiendo cosas que no se cumplen, pero porque hay otra pedida con anterioridad que impide entrar a esta. Tenemos un jaleo tan grande en la cabeza que tenemos órdenes contradictorias, órdenes que le cortan el paso uno al otro. Uf. Pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que quieres. Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y por lo tanto entraña niveles de aprendizaje. O sea, puede haber otro nivel un poco más elevado, pero pedir en la necesidad, el siguiente peldaño. El primero era pedir desde la necesidad, que estamos todo el rato. En ese caso la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Dios, pero tiende a estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. Tratas de hablar con Dios desde tu condición de pecador, por lo tanto, no conoces a Dios. Y este es el segundo estado, el segundo peldaño de la escalera. En ese nivel es posible que se sigan pidiendo cosas de este mundo en variedad de formas. El mismo objetivo. Como también es posible pedir dones tales como la bondad, la honestidad y en particular perdón para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Hemos metido aquí, hemos reconocido, o sea, estamos aproximándonos a un concepto del yo un poquito más cercano de la realidad que el primero. Estamos acercándonos un poquito, pero desde la condición de pecadores. Y estamos ya pidiendo, seguimos pidiendo cosas materiales, pero además pedimos ser mejores personas y perdón por nuestros pecados. Otra locura, pero está bien. Está bien. No podemos pedir perdón por algo en lo que creemos. Lentamente pedimos perdón a alguien que no nos ha condenado jamás, pero ese es el segundo nivel. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas de este mundo en muchas variedades de forma, así como también es posible pedir dones tales como la bondad, la honestidad y en particular perdón por las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa no hay escasez. Este es el nivel. Vemos la escasez y la culpa y pedimos perdón por nuestros pecados y que se nos resuelvan los problemas. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. Toma ya. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos, que ya tiene uno una aureola cuando reza uno por tus enemigos, tu soberbia se dispara. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo y habrás limitado también tu capacidad de recibir y de aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Dice que es una contradicción orar por nuestros enemigos y no se encuentra en las palabras, sino más bien en la manera en que se usan. Mientras creas tener enemigos, has limitado tu oración a las leyes de este mundo. Estás dando fe de la realidad de este mundo. Y entonces los milagros que te van a llegar están coaccionados por ese límite que tú has puesto. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración, y mucha, por cierto. Si tienes enemigos, tienes necesidad de oración,
y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase orar por nuestros enemigos? Significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. Orar para ver al Cristo. Recordad que antes ayer estábamos diciendo que pedir que Cristo no sea sino Él mismo no es una súplica, es un canto de gratitud por lo que eres. Está en el primer nivel. Está en la verdadera oración, pedir al ver el Cristo. Dice, si tienes enemigos, ¿qué es lo que te corresponde hacer? Pedir ver el Cristo. ¿Qué significa realmente la frase orar por nuestros enemigos? Significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo. No busques aprisionar a Cristo. Para que no busques juzgar a tu hermano. Para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. No te traiciones a nadie. No conviertas en un traidor al Cristo o tú mismo perderás tu identidad. Y explica. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. Eso es lo que es un enemigo. El símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? ¿Quién podría ser ese Cristo prisionero? Tú mismo. Esto cuesta. ¡Wow! Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser el Cristo sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Cuando estás orando por los que crees que están haciendo daño y das realidad a eso, estás orando por ti. Ahora la oración ha dejado de ser una contradicción. Se ha convertido en una declaración de unidad de Cristo, de la unidad de Cristo, y en el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. En este segundo paso empieza a haber una oración que valga la pena. Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Si estás pidiendo por tus enemigos para que se conviertan y sean buenos, es que estás dispuesto a verlos buenos. Y de esa misma manera va a ocurrir contigo. Y eso es una declaración de la unidad de Cristo. La verdad que el libro va bastante por delante, yo creo, que de las intenciones que tenemos cuando empezamos a orar por nuestros enemigos. De aquella manera, con la boca pequeña, pero eso es la caridad. Nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Nos vuelve a reconvenir la mente ahí. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti, fíjate. El enemigo eres tú, al igual que el Cristo, fíjate. Eso había que volverlo a leer y leerlo y leerlo. Nunca te olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Mira, como el perdón es una oración. Es que la oración es un perdón. Ya lo he dicho. La oración es una elección. Eliges ver al Cristo o al enemigo. Tú no eliges por otro. Solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en eso radica tu propia salvación. Ora realmente por tus enemigos, pues en eso radica tu propia salvación. Ahí está para mí esto clavado. Perdónalos por tus pecados y ciertamente serás perdonado. Tenemos un libro del perdón. De perdonar a fulano, perdonar a mengano.
Si es que no va de eso, el perdón. Perdónalos por tus pecados y ciertamente serás perdonado. El perdón que tú otorgas es el perdón que recibes. Y continúa, este es el segundo peldaño, y continúa. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La oración es una escalera que llega hasta el cielo, porque la oración nos pone en presencia de Dios. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración forma parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás, ya no se recuerdan. No se hacen peticiones puesto que nada falta. Ya no hay ídolos en el trono que le corresponde a Dios. Ya no está la salud, ya no está el dinero, ya no están los amores, ya no está la muerte. No hay nada que pedir, no está el Hijo de Dios amenazado. Cuesta trabajo, pero tampoco tanto imaginárselo. Se reconoce plenamente que la identidad de Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre con la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió. Pues ahora se eleva como un canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende como estaba destinada a hacerlo, y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Cuando ya el mundo ha desaparecido y los ídolos también, ¿cuál va a ser el contenido de la oración sino el agradecimiento por la existencia? Dios es la meta de toda la oración, es el último peldaño, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta nunca ha cambiado. ¿Por qué dice que no tiene comienzo? Porque es eterna. Desde aquí, que estamos en el tiempo, nos parece increíble o inimaginable eso de no tener comienzo. Pero lo dejas así. No hace falta que te lo imagines. En las formas que adopta inicialmente la oración es una ilusión. En el primer peldaño es una ilusión. Estás pidiendo cosas aquí todo el rato. Estás pidiendo ilusiones. Ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que nunca uno se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón, mira. Mientras es que de por sí es una ilusión, continúa sin lograrse. La oración es una manera de perdonar. ¿Dónde está? Dice, la oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. El aprendizaje es el perdón. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda marcha a la mente de Dios. Eso que me preguntan muchas veces. ¿Volveremos todos juntos? Y el curso dice que sí, que Jesús y otros maestros que han despertado están esperando y ayudando al movimiento de este mundo. Y aquí lo dice. Y entonces todas las cosas se transformarán a la vez y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Dice, los que están aquí, los que están por venir, no sé cómo dice, todos a la vez. Eran tres cosas, me lo da igual. Este estado es indescriptible al encontrarse más allá del aprendizaje.
No obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención, si la paz ha de ser restaurada al Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y del temor a Dios. Mira dónde nos coloca. En la ilusión de la muerte y del temor a Dios. Ahí vivimos. Por mucho que hablemos con la guitarra del amor, vivimos en la muerte y en el temor a Dios. Porque es que esta vida es eso, y aquí no cogen otras cosas. El temor y la muerte. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. Dios es la meta. No tiene comienzo, pues la meta nunca ha cambiado. En las formas que adopta inicialmente, la oración es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar al punto donde uno no ha abandonado. Una ilusión. Está pidiendo cosas. No obstante, la oración forma parte del perdón, mientras que de por sí es una ilusión, continúa sin lograrse. Es una forma de perdón la oración, poderosísima. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono. Cuando lleguemos a esa masa cuántica, todo va a estar atraído por la santidad de los que han despertado. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Este estado es indescriptible al encontrarse más allá del aprendizaje. Estamos ya en el conocimiento y nosotros de momento estamos en la percepción. No obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención, si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Entender. ¿Qué implica? La mente. Tanto con que haz las cosas con el corazón, haz las cosas con el corazón. Vaya, una locura. No obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención, si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, que vive ahora en la ilusión de la muerte y del temor a Dios. ¿Para qué? Bueno, estupendo esto, la escalera de la oración, la famosa escalera de la oración que tanto hablamos. De todas maneras, ahora lo vamos a bueno, en los sucesivos secciones vamos a incidir un poquito en esto. Hasta mañana, un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.